Hola queridos amigos, damos gracias al Señor porque hasta aquí vamos con la gracia de Dios avanzando y leyendo un capítulo por día las Sagradas Escrituras. Y llegamos al final del libro de Números, este cuarto libro de la Biblia. El Señor nos ha enseñado y nos ha mostrado no solamente que Él es santo, sino que Él guía a su pueblo a través de circunstancias tan adversas como es la de vivir en un desierto. Y obviamente hemos visto su cuidado, su santidad, hemos visto cómo el Señor ha organizado esta nación de una y otra manera hasta llevarlos a puertas de tomar la tierra prometida. Terminamos este capítulo 36 entonces mostrándonos un problema muy particular que podía haber generado una división al pueblo de Israel. Y era el matrimonio, la boda, el casamiento de las mujeres que no tenían, digamos, algún hermano varón o que eran hijas de parte del padre que no había forma como ellas sustentar su heredad. Dios les había concedido la gracia de poder tener parte de la herencia de la tierra prometida asignada a sus nombres. Y obviamente esto iba a complicar un poco por las leyes que Dios mismo había designado para todo su pueblo y despertaba pues de alguna manera una incomodidad, un aire de aparente injusticia en los demás miembros del pueblo de Israel. Pero Dios obviamente no hace nada inadvertido, no se equivoca en dar sus leyes, Dios no tiene absolutamente ninguna controversia en sí mismo. Él no se había equivocado en designar parte de la tierra a estas 5 mujeres que no tenían de alguna manera cómo heredar la tierra prometida porque no hubo de parte de su familia un hermano varón o alguien que pudiera asumir esta responsabilidad. Eran 5 mujeres nacidas de su padre varón y que obviamente no tenían bajo ciertas circunstancias ningún derecho de poseer parte de la tierra porque todo era a través de los varones, pero gracias a Dios. Y esto nos llevó a entender un poco más la grandeza de Dios, de ver a un Dios supremo que ama a toda su creación por igual, a hombres y mujeres. No es un Dios machista como siempre se le ha pintado a nuestro buen Dios, sino que cuidador, protector, les brinda esta gracia de Dios tanto a hombres y a mujeres de poder heredar la tierra prometida y tener posesión de ella. Entonces, dentro de esa realidad, de ese amor, cuando ellas se casarían con un varón de repente de otra tribu, las leyes estaban dadas de tal forma que el territorio que habían heredado estas mujeres, pues iba a depender ahora de su marido en cuanto a la heredad. Es por ello que Dios en su grandeza también les da a las mujeres, a las 5 de Zelofejat, el mandato de casarse dentro de la misma tribu. Y esto no era restringir su libertad, sino era al contrario, era para mantener la heredad dentro de los parámetros que Dios había establecido por una cuestión de orden. Y así mantener la unidad de un pueblo que tanto en armonía, tanto hombres y mujeres pudieran convivir en la gracia de Dios. Y así fue como respondieron estas 5 mujeres, Mala, Tirsa, Ogla, Milca y Noa, hijas de Zelofejat, se casaron con hijos de sus tíos paternos, dice el versículo 11. De esta manera se casaron con hijos de la misma tribu y por lo tanto la heredad de estas 5 mujeres no pasó a manos de otra tribu y se mantuvo la justicia, la armonía, la unidad que Dios había mantenido desde el comienzo en que sacó al pueblo de Israel de Egipto. Vemos entonces en estos pasajes la gracia de Dios manteniendo la unidad y la obediencia de su pueblo a sujetarse a los mandamientos que Dios había dado. Una de las reacciones que pudo haber existido en el corazón de las 5 mujeres era querer actuar bajo sus propios deseos, bajo sus propios anhelos. Pero ni tanto aquí en Israel como ni hoy en día Dios nos da
la libertad para actuar con todo nuestro egoísmo. Eso es importante notarlo. Dios nos enseña a vivir dependiendo siempre de sus mandamientos. Él es el que importa. Sus mandamientos son los que importan. Lo que Él dice, lo que Él nos enseña en su palabra, es lo que cada creyente debe vivir. Mateo capítulo 16, el versículo 24, nos va a enseñar justamente esta realidad. El que quiera ser discípulo de Cristo, pues tiene que abandonar su manera egoísta de vivir. Debe pagar el precio que cueste el hecho de ser creyente, hijo de Dios, y obviamente debe obedecerle incondicionalmente. Cada uno de nosotros debemos vivir de esta manera. Que el Señor nos ayude a vivir en esa armonía que solamente una vida de obediencia a Cristo Jesús lo puede lograr, manteniéndonos unidos en amor al Señor y en amor a nuestros hermanos. Oh Dios, ayúdanos a vivir para ti cada día, conforme a tu verdad, conforme a tu palabra, que podamos darte la gloria en todo lo que hagamos y que solamente importe obedecerte. Ayúdanos, Señor, y líbranos de querer hacer lo que nuestro corazón egoístamente anhela, desea, sino que busquemos tu verdad, busquemos tu voluntad en tu palabra y en unidad con nuestros hermanos podamos vivir para ti y darte la gloria. En el nombre de Jesús, amén.